Hemos avanzado mucho hasta este punto. Ahora vamos a hablar un poco sobre Docker. Cuando nosotros estamos hablando de entornos de tecnología en general, Docker es una gran herramienta que nos va a ayudar en toda la parte de nuestro sistema operativo, de nuestro entorno de trabajo y poder tener todo listo para que nuestros modelos o nuestro análisis se pueda hacer sin ningún problema. En todos los trabajos que he tenido de análisis de datos e inteligencia artificial, obviamente también en el área de full stack, siempre he tenido que usar Docker. Desde junior hasta senior, siempre he tenido de una u otra forma trabajar con Docker. Por eso considero que es una herramienta crucial cuando estamos en este mundo. Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página oficial de Docker, que es docker.com, y hacer clic en el botón que dice Get Started. Esto lo que les va a dar es la opción de descargar Docker en todos los sistemas operativos que ustedes tengan. Ahora, si es en Linux, tienen que obviamente jugar un poco con la versión que están usando, usar la terminal, pero bueno, si ustedes están en Linux, eso es fácil. Ahora, en Windows o en Apple son un paquete. En Apple simplemente es un paquete que se manda a aplicaciones y ya está. Y en el caso de Windows es un instalador de toda la vida, siguiente aceptar. Cuando ustedes tengan listo Docker, y si tienen algún problema, por favor investiguen por su propia cuenta cómo realizar ello. Ustedes en una terminal deberían poder hacer lo siguiente: docker run hello world, que este vendría a ser el hello world de Docker. Entonces, si ustedes consiguen ejecutar eso y les sale ese mismo mensajito, estamos bien y podemos continuar. Así que pausen el video, los espero cuando tengan ese mensaje en su terminal. Si tienen algún problema, por favor consulten internet o los videos, que es muy importante que ustedes también hagan su propia investigación cuando estén en este mundo del análisis de datos. Bien, una vez que ya tenemos instalado Docker, vamos a entender un poco cómo funciona. Normalmente cuando nosotros tenemos un sistema operativo, por así decirlo, que puede ser un Linux, un Windows, un Mac, etcétera, tenemos varias versiones, nosotros trabajamos sobre un sistema operativo. ¿Okay? Este sistema operativo es quien se comunica con el hardware para hacer las distintas operaciones que hacemos en nuestras computadoras. Pero nosotros construimos sobre este sistema aplicativo algunas aplicaciones. En nuestro caso, pues aplicaciones de inteligencia artificial o de análisis de datos. Y nosotros construimos sobre este sistema operativo, pues, no sé, por ejemplo, Python. Utilizamos Python, utilizamos bases de datos SQL o creamos servidores Next.js, utilizando Next.js, perdón. Un montón de herramientas. Tenemos por ahí, por ejemplo, Node.js, dependiendo de lo que nosotros estemos construyendo. Ok. Dentro de eso no acaba ahí, porque una vez que tenemos Python tenemos que instalar librerías. Por ejemplo, una librería de Pandas, una librería de NumPy, y esas propias librerías tienen otras librerías, y al final terminamos teniendo como una aplicación dentro, o voy a poner Java, no sé por qué. Ya, y terminamos de tener aplicación sobre aplicación. Y al final logramos tener que funcione, digamos, ahí conseguimos que funcione nuestro modelo de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Esto tenemos que pasarlo a un servidor. Y hacer que todo esto pase a un servidor es complejo, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer actualizaciones de paquetes, instalar una cosa, luego otra y hacer toda la configuración. Y no es lo mismo la configuración que nosotros usamos en el entrenamiento que la configuración que nosotros hacemos al momento de hacer las inferencias. Un montón de cosas. Entonces todo esto lleva a que en mi computadora funciona, pero en el servidor no. Para evitar todo esto es que nace la virtualización. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la virtualización? En una misma computadora, digamos que esta es una computadora, en una misma computadora lo que se hace es lo siguiente. Agarramos y creamos un sistema operativo dentro de nuestra computadora virtual. Perdón, lo voy a dibujar de esta manera mejor para que se entienda más. Vamos a tener un sistema operativo aquí. Y dentro de ese sistema operativo vamos a instalar, por así decirlo, como máquinas virtuales. Que cada una de estas máquinas virtuales va a tener su propio sistema operativo. Y dentro de esos sistemas operativos van a estar las aplicaciones. Por ejemplo, aquí estaría nuestro Python, acá SQL Server, aquí un Java, aquí un Node.js, aquí una MongoDB y por último aquí, no sé, paquetes, librerías X.
no sé, lo que sea necesario. Un NS10 por ahí. Entonces, de esta forma nosotros conseguimos hacer una independización y es como que se vuelve un poco más fácil y esto ya se puede enviar a los servidores de la nube con menos problemas, ¿ok? Pero si se dan cuenta, en este escenario nosotros lo que estamos haciendo es repetir varias veces el sistema operativo. Esto es bueno o malo, depende de los escenarios, pero en la mayoría de casos no es necesario. ¿Por qué tendría que instalar un sistema operativo sobre otro sistema operativo? Y esto causaba que estas máquinas virtuales consumieran muchos recursos, sea muy pesado, la configuración sea tediosa. Y al final tienes que estar manteniendo 3 sistemas operativos, porque basta que uno esté desactualizado para que todo el sistema pueda llegar a estar comprometido, etc. Entonces esto traía muchos dolores de cabeza y era complejo. Pero entonces nace Docker. Y Docker lo que hace es algo similar a lo que se tenía con la virtualización. Agarra el sistema operativo en la computadora. Y este sistema operativo que está dentro de esta computadora lo que dice, pues mira, voy a reutilizar todo lo que pueda del sistema operativo. Y lo que voy a hacer es crear unos contenedores que van a simular una máquina virtual. No son exactamente una máquina virtual. Pero dentro de este contenedor va a haber independencia. Por lo tanto, acá puedo instalar Python, acá puedo instalar Java, acá puedo instalar SQL y acá puedo crear otro contenedor. Acá puedo instalar Node.js, MongoDB y otras librerías, Nest.js y demás. Ya. Entonces, de esa forma, evito tener que estar administrando múltiples sistemas operativos y reduzco el hardware necesario para poder operar esto. Y vuelve la administración de todo esto mucho más sencillo. Ya lo van a ver. Entonces, esta es la solución que nos propone Docker. Esto está a gran escala. Se puede entender un poco más a profundidad, pero eso lo vamos a ver después. Bien, una vez hecha esta explicación, entonces nosotros estamos hablando de Docker como no exactamente, pero básicamente es una virtualización de un sistema que va a tener todas las configuraciones necesarias de un sistema. Un archivo Docker se ve de esta manera. ¿Ok? Vamos a ir cada uno de estos puntos. El primero es from. From hace referencia a la imagen virtual inicial que vamos a tener. Puede ser esta imagen un sistema Ubuntu, Debian, cualquier versión de Linux que se pueda usar. En este caso estamos usando una imagen base que es Python. Vamos a ver de dónde sale. Normalmente todo eso lo van a encontrar ustedes en esta página que se llama Docker Hub, que es este link, hub.docker.com. Y aquí ustedes van a tener a su disposición múltiples contenedores. Recuérdense, contenedores como estas especies de máquinas virtuales especializadas que nos permiten a nosotros tener todo un entorno de programación listo, disponible para nosotros. Tenemos TensorFlow, como pueden ver, PyTorch, LangChain o Llama, es decir, todo ese boom de LLMs está dentro de todo lo que es Docker. Y Docker va a facilitarles la vida en muchos casos. Ahora también tenemos Alpine, Nginx, Postgres, ahí están viendo que hay bastantes bases de datos, etcétera, etcétera. Y también entornos de programación, Golang, PHP, Python, etcétera. Entonces, investiguen por su propia cuenta. Denle una revisión y traten de ver si, por ejemplo, los software que ustedes usan ya se encuentran dentro de Docker. Uno de ellos es Python, obviamente, que es el que estamos usando en este curso. Y se van a dar cuenta que lo tenemos aquí. Esta versión de Python, aquí dice que es una imagen oficial de Docker. Es solo para que eviten caer en una versión de Docker que pues, puede ser fraudulenta. Entonces ya esto les da un poco más de confianza. Esta versión de Python, como ustedes pueden ver, tiene disponible muchas versiones de Python. Tiene la versión desde la 3.8 hasta la última que tenemos, la 3.13. ¿Ok? ¿Y cómo se usan? Pues simple. Nosotros vamos y ponemos from. Luego ponemos el nombre de la máquina inicial que vamos a usar, que en este caso es Python. Y después ponemos la versión o la etiqueta tag en inglés que vamos a utilizar. En este caso estoy usando Python 2.3.8. ¿Dónde está eso? Pues vamos al repositorio que se llama Python. Vamos a ir donde dice tags, que son etiquetas. Y podemos buscar aquí la 3.8. Esperemos un momento que me lo encuentre. Y acá están.
Hay algunas alteraciones de esa versión, ¿no? Por ejemplo, a veces se usa la que está en Debian, la que está en Ubuntu. Hay varias modificaciones que se hacen. Puedo escoger incluso una versión específica como la 3.8.17, etc. Pero yo he escogido esta que es la 3.8. De hecho, si le hacen clic les va a decir qué cosa es lo que instala Docker para poder ejecutar esto. Y esto es muy importante. Así ustedes más o menos también entienden cómo se crea una de estas imágenes. Esto es muy importante y ustedes consiguen observar todo esto. Si se dan cuenta y analizan cada uno de estos puntos, se van a dar con la sorpresa de que solamente está instalando Python. Y se está asegurándose de que esté bien instalado y que se esté instalando la versión 3.8.19. Listo. Entonces ya vamos aprendiendo cada vez un poquito más qué significa todo esto. Ahora, después va a esto que es workdir, que como dice ahí en inglés, que lo que está haciendo ahí es setear la carpeta donde vamos a estar nosotros trabajando. En esa máquina virtual la carpeta de trabajo es la de barrita app. Dentro de poco lo vamos a crear y vamos a ver a qué se refiere, pero básicamente está diciendo que en la carpeta raíz va a haber una carpetita que se va a llamar app y es donde se va a trabajar. Después de eso usa el comando add. El comando add es de agregar y lo único que va a hacer es va a agregar todo el contenido que esté actualmente en alguna carpeta y la va a mandar a otra carpeta. En este caso este puntito hace referencia a que todo lo que esté en la carpeta actual donde está este Dockerfile va a ser copiado y todo lo que esté copiado se va a enviar a la carpeta app. ¿Ok? Es lo único que hace ese comando. Y por último viene, bueno, los últimos son los comandos importantes que siempre los van a estar viendo constantemente en todos estos de los contenedores de Docker, que es el run. Run lo que hace es ejecutar como si fuera un comando de cmd, de la terminal. Es decir, ustedes por ejemplo para instalar un paquete en Python, ustedes hacen pip install y luego pandas, numpy, etc. Entonces, si ustedes quieren instalar algo de eso dentro del contenedor de Docker, simplemente tienen que poner pip install y pues lo que sea necesario. En este caso, está usando un archivo que se llama requirements, que es básicamente una lista de todos los paquetes que quiero que instale dentro de Python. Este comando de aquí significa que va a exponer y habilitar que se utilice el puerto 80. Recuerden que Docker, como les había mostrado en el grafiquito, básicamente está simulando todo un sistema operativo. Y un sistema operativo que tiene dentro, pues tiene puertos, tiene red, tiene discos duros, y usuarios, permisos, y todo eso se está emulando. Entonces yo en teoría puedo trabajar con todo eso. Puedo trabajar con la red, puedo trabajar con los discos, puedo trabajar con las carpetas, puedo trabajar con los usuarios y con los permisos y con todo lo que se puede ejecutar. Por tanto, tenemos estos comandos como el expose, que lo que va a hacer es abrir el puerto 80. El puerto 80 es ese que se usa para el internet no seguro por el protocolo HTTPS. Y por último está el comando que va a regir ese contenedor, por así decirlo, que es el comando python app.py. ¿Qué significa esto? Este cmd lo que significa es que al final de toda la creación de este contenedor de Docker va a ejecutar este comando. Eso, nada más, es lo único que significa. Ahora está separado, si se dan cuenta, está separado por comas y está en un array, ¿no? En un arreglo, en una lista de elementos string. Y lo que está ejecutando es simplemente un comando en cmd. Perfecto. Y ya les he explicado los comandos principales que ustedes van a estar viendo en cada uno de las imágenes de Docker. De hecho, si vamos a la imagen de Python, pues van a darse cuenta que son esos comandos. Aquí está el cmd, aquí está el add, aquí está el run. Este comando env crea una variable de entorno. La variable de entorno son esas variables que están disponibles para poder consultarla de todos los lenguajes de programación que estén ejecutando ese sistema operativo. Si ese es un concepto nuevo para ustedes, investiguen un poco qué son las variables de entorno. Run, cmd, y ya se dan cuenta que son todos esos comandos que hemos aprendido. Bien.
Listo. ¿Y cómo utilizamos este contenedor? Hay muchas formas de poder utilizarlo. Hay muchas formas de uno poder estar jugando con estos contenedores. Yo voy a usar una forma, no necesariamente es la mejor, pero es la que normalmente utilizo. Primero necesitamos irnos a donde actualmente tengo este portafolio. Déjame un momento, voy a copiar esto. Voy a copiar esto y luego me voy aquí. Voy a ir a ese lugar. Lo que voy a hacer es hacer un docker build. Un puntito. ¿Qué va a hacer ese comando? Un momento, déjenme que agrande el tamaño. Docker build punto. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es crear esta imagen. Va a crear esta imagen. Y va a agarrar todo este código que he creado y ¡pum! Lo va a combinar y va a crear una imagen. Algo así como compilarlo, igual como nosotros compilamos un código en Java a la máquina virtual de Java, algo así, o un lenguaje compilado de C++. Y listo, una vez que haga eso, lo que está haciendo es crear esa imagen y al final les va a dar el nombre, que es este de aquí, que es un nombre pues feo, pero pues ese es el nombre de ese contenedor. De hecho, si ustedes hacen el comando de docker run, que es el siguiente comando para ejecutar esta máquina, vamos a copiar todo este nombre de aquí y ahora vamos a docker run y le copio y le pego todo ese nombre. Vamos a ejecutar esto y se van a dar cuenta que está ejecutando algo. ¿Qué está ejecutando? Pues vamos a verlo. Lo que yo le dije es que va a usar Python 3.8, va a usar este directorio app y va a copiar todos estos archivos dentro de esa carpeta app. Va a hacer un pip install de esos requirements. Vamos a ver qué tiene ahí. Bueno, tiene Flask y este paquete workseugh para poder ejecutar algo. Ese algo está aquí, python app.py. ¿Qué hace ese? Pues lo que hace, ejecuta un pequeño servidor que está usando Flask y lo único que hace es exponer este directorio de aquí, que se dan cuenta es un post. Este post está recibiendo en la ruta de predict un dato. Ese dato, se lo pueden ver que está aquí. Ese dato que va a recolectar lo va a enviar a este modelo. Y este modelo va a usar esa función que tiene, que es predict, y va a hacer una predicción. Esa predicción la va a devolver en un formato de JSON. Es lo que está haciendo este código. Este curso no es enfocado a Flask, entonces no vamos a ver mucho este tema. Compréndanlo de esta manera. Este Flask lo que nos permite es crear un servidor rápido, que nos va a permitir a nosotros que cualquier persona que consulte esa ruta de predict pueda recibir una predicción de nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Este de aquí. Ahora, ¿qué puede ser ese modelo? Puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser el modelo que ustedes quieran, puede ser una red neuronal, puede ser un árbol de decisión, puede ser una IValles, lo que ustedes quieran, lo que ustedes pueden codificar, lo que ustedes hayan visto que pueden utilizar, ahí va. En mi caso, pues como este es solamente un ejemplo y estamos hablando más de Docker que la programación, simplemente devuelve 42. El número, la respuesta de todo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que llegue a esta función predict, lo único que va a devolver es un 42. Bueno, en realidad va a devolver prediction 2.42. ¿Por qué? Porque está de esa forma. Listo. Y eso es lo que está ejecutando. Si se pueden dar cuenta, me está diciendo que se ejecutó una aplicación Flask. Esa aplicación Flask está en está en el localhost, está ejecutándose en esta IP, en el puerto 80 y está activo y está listo para trabajar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Postman. Déjenme un momento que la abro. Ya terminó de cargar la herramienta de Postman. Esta herramienta de Postman
lo que va a hacer es que ustedes puedan hacer consultas a alguna API. Es básicamente como simular toda esa parte de conectividad y demás con nuestros aplicativos. Funciona bastante cuando estamos trabajando en entornos de full stack. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una petición. Vamos a ver, este es el IP que está funcionando actualmente. Uy, uy. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí. Listo. Y vamos a ir a nuestro código. En nuestro código estamos diciendo que en esta ruta de predict, en un método post, lo que nos den, que está aquí, va a ser devuelto con la predicción de nuestro modelo, que en este caso solo va a mandar 42. Entonces lo que tenemos que hacer es mandar a la ruta barra predict. Le tenemos que mandar un dato. Tenemos que hacer un método post, no un método get, así que aquí lo cambiamos a post. Listo. Vamos a ir a post y vamos a enviar. Me dice que hay un error, que esperaba algún valor. Claro, no le enviamos ningún valor. Vamos a hacer clic acá en body y le vamos a mandar un valor. Voy a hacer clic acá donde cerrar para mandarle un JSON. Entonces, en teoría, lo que van a hacer los backends es crear una página web bonita, con inputs hermosos, para que los usuarios pongan sus datos ahí, y esos datos van a viajar a este punto, a este endpoint, y les van a dar los datos a ustedes. Su modelo va a agarrar esos datos y va a hacer una predicción. Estos datos pueden ser lo que sea, la verdad. En este caso, bueno, vamos a poner algo, por ejemplo, que devolvamos algo que sea de esta forma: data, dos puntos, y digamos aquí voy a dar la edad, 23 años, y me llamo Esteban, y listo. Este modelo me da, obtiene el nombre, obtiene la edad y me va a devolver algo. Yo envío esto y sí, ahora sí funcionó y me mandó un dato que es la predicción 42. Ya está, es todo lo que hace el modelo. No es muy útil, yo lo sé, pero ahora lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar esto por lo que realmente vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a usar un modelo para predecir si un usuario nuevo debería o no recibir una promoción. Entonces ahí puede ser que pongamos la edad, el nombre, si está empleado o no está empleado, por ejemplo. Depende de cada país, las normativas, etcétera. Pero por ejemplo podríamos decir cuántos años de antigüedad tiene dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, no sé, este usuario es nuevo, tiene 0, entonces eso ya pasaría a ser parte del algoritmo, que pagó con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pagó con tarjeta de crédito 1, ya está. Y podríamos agregar más variables dependiendo de la empresa o el trabajo que nosotros estemos haciendo. Entonces ya con esas 4 variables, por ejemplo, me va a decir cuántos préstamos puedo obtener. Y acá me dice 42. Ya está. Y así va a funcionar en la mayoría de casos. Ya sea que nosotros hagamos un modelo para predecir si una imagen X representa, por ejemplo, un cáncer al pulmón, si unos datos determinados de una persona les hacen aval para poder prestarles dinero o no, si del grupo de clientes que nosotros tenemos, a cuáles tenemos que hacer un target para enviarles un correo de promoción, si del día de hoy en esta tienda determinada se va a vender cuántas papas. Entonces todo ese tipo de cosas se va a trabajar de esta forma, una aproximación, obviamente. Entonces las personas van a enviar datos de esta forma, van a poner data, dos puntos, van a mandarles un array con todos los datos necesarios, les van a enviar esos datos,
Esos datos van a ser recolectados por un servidor. Este servidor va a tener habilitada alguna ruta, por ejemplo barra predict, barra machine learning, barra etcétera. Y una vez que reciben esa predicción van a usar alguna lógica. Les van a dar ustedes los datos y ustedes van a tener que crear una función que haga un predict y que devuelva la predicción, ¿no? En este caso 42, puede ser 40, puede ser 20. Aquí en teoría ustedes deberían poner la inferencia de su modelo, que sea un árbol de decisión, un random forest, una red neuronal, etc. Y listo, eso es todo el proceso. Ahora, ¿se han dado cuenta en todo esto que ha sido muy sencillo? Más he tardado en explicarles qué cosa hace cada una de las cosas que en sí desplegarlo, porque desplegarlo fue demasiado sencillo. Yo copio el código de GitHub, hago un docker build. ¿Cómo hago para que, por ejemplo, no tenga ese nombre tan feo, sino que tenga un nombre un poco más asequible? Uso el -t y le pongo un nombre. T viene de tag, de etiqueta en inglés. Entonces le puedo poner un nombre, por ejemplo, le puedo poner temp y ya está. Entonces cuando yo use docker run y ponga temp, va a ejecutar ese mismo contenedor. Ya está, bien, listo. Entonces, por eso es tan importante aprender Docker. De lo contrario, ustedes en su máquina tendrían que haber instalado Flash, tendrían que haber instalado Python, tendrían que haber hecho configuraciones, abrir el puerto, bueno, en este caso el puerto 80, pero digamos fuera el puerto 734, 7340 por ejemplo. Tienen que abrir ese puerto, tienen que saber de muchas cosas, configurarlo y dolor de cabeza. Todo eso se evita. Ese es el poder que tiene Docker. Ahora, esto no acaba aquí. Ustedes pueden aprender mucho más sobre Docker. Se pueden hacer muchas cosas. De hecho, por ejemplo, podrían utilizar Visual Studio para poder trabajar sobre ese contenedor de Docker. ¿Cómo? Pues aquí abajo, Visual Studio Code tiene esta herramienta que me permite conectarme, attach to a running container. ¿Qué significa eso? Que me puedo conectar a algún contenedor que esté ejecutándose. De hecho, este contenedor, ¿cómo se llama? Bien, eso es algo que también les puedo enseñar, que es para ver qué contenedores están ejecutándose actualmente. Yo puedo poner docker ps. Docker ps vendría a ser algo así como ver los procesos que se están ejecutando dentro de Docker actualmente. La imagen que yo creé es este temp y ese tiene el nombre de Goofy Novel. Entonces yo me podría, a partir de Visual Studio Code, conectarme a ese contenedor Goofy Novel. Y este nuevo Visual Studio Code va a tener dentro todo lo que creó Docker. Y aquí nosotros podemos ver y analizar. Ok, claro, estamos dentro de la máquina. Recordemos lo que les expliqué. Esta máquina ha creado una carpeta de trabajo que se llama /app. Ahí es donde tenemos que ir. Entonces vamos a abrir una carpetita. Vamos a ir a /app. Vamos ahí. Y listo. Acá me debería salir todo lo que copiamos. Aquí está la /app, aquí está el Docker, acá está el MLP, acá está el requirement. Y si ustedes abren la terminal aquí, New Terminal, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Que aquí me dice que en esta máquina virtual yo soy root. Y se van a dar cuenta si pongo Python version. Creo que es con doble guión. Sí. La versión de Python que está ejecutando esta máquina es la versión de 3.8.19, que fue esa versión la que yo instalé cuando creé esta máquina de Docker. Adicionalmente, si ustedes hacen un pip list, van a darse cuenta que se instaló Flask, que está en nuestro requirement, y se instaló ese WRC con las versiones que yo quería. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren compartir su entorno de trabajo, decir, pues yo trabajé todo en Python y quisiera compartirle esto a un amigo, pues crean un contenedor de Docker, configuran todo lo que tienen que configurar y según eso se lo mandan a su amigo y su amigo va a tener exactamente lo mismo, las mismas versiones,
la misma configuración, el mismo entorno, lo va a tener igualito. Y van a evitar ese problema de mi máquina funciona, pero en la otra máquina no. ¿Cuál es el potencial de estas cosas? De lo que han aprendido actualmente. De lo siguiente. Muchas herramientas en la nube hoy en día trabajan con estos contenedores. Es decir, si ustedes crean su algoritmo, su red neuronal, su árbol de decisión, etcétera, que hace una predicción, ustedes pueden crear este pequeño entornito y mandárselo, por ejemplo, a Cloud Round en Google Cloud. Tendrían que investigar un poco de cómo funciona Cloud Round y demás, pero sería tan simple como agarrar ese contenedor Docker y mandárselo a Google. Y Google va a agarrar el contenedor, va a crear todo un sistema y automáticamente ya lo van a tener en la nube. Y en pocos pasos ustedes van a tener listo su modelo en la nube para poder ejecutar lo que sea necesario. Ahora, ¿qué pasa cuando escalan? Cuando necesitan hacer esto a gran escala. Mira, ¿sabes qué? Tenemos este modelo de inferencia que funciona muy bien, pero tenemos 100.000 usuarios. Una máquina no va a dar, un servidor no va a dar. Entonces, ¿qué haces? Creas muchos servidores y a todos estos servidores les vas a mandar un contenedor de Docker. Y todos van a funcionar igual, porque solamente van a obtener ese archivo de Docker. Entonces, esto les está dando la posibilidad que puedan escalar y que puedan trabajar con la nube sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Voy a prender un ratito más la pizarra para poder explicarles ese último punto y con eso vamos a terminar el día de hoy. Consideran lo siguiente. Ahora que ustedes ya saben Docker, digamos ustedes hacen su modelo de Machine Learning, le voy a poner una inteligencia artificial IA. Una vez que ustedes tienen su modelo de inteligencia artificial y ustedes quieren escalarlo y utilizarlo para 7 países diferentes, ¿cómo harían? Pónganse a pensar sin Docker. ¿Cómo harían? Tendrían que agarrar, crear 7 máquinas, digamos una máquina por cada país, 3, 4, 5, 6. Tendrían que crear 7 máquinas. A las 7 máquinas tendrían que ir, tendrían que estar instalando, tendrían que estar configurando todas esas. Y hacer todo un sinfín, un problemón gigante, 7 problemones gigantes y estarlos configurando, monitoreándolos, revisarlos constantemente. Con Docker no. Ya que hicieron su configuración, lo que tenían que hacer, lo que necesitaban para poder utilizarlo, y ahora lo único que necesitan hacer es mandar este Docker a un repositorio, puede ser por ejemplo en GCP en Google Cloud, y una vez que esté en este repositorio, ahí ya los DevOps se encargan, esa es tarea de otra rama, pero básicamente ellos van a configurar para que eso sea un gatillo, que una vez que reciba una imagen Docker con su código de ustedes que van a hacer, pues ellos van a desplegar 7 máquinas con la misma imagen. Con la misma imagen. Va a copiar esa imagen a esos 7 lugares. Así, en un ratito se escaló a 7 máquinas distintas. Y obviamente va a demorar un rato aunque se configuren, se prendan y se disponibilicen los recursos, pero van a poder escalar. Entonces, de esta forma, aprendiendo Docker, ustedes ya están comenzando su preparación para poder utilizar su inteligencia artificial no a escala de 1000 personas, sino a 10.000, 100.000 países enteros de ser necesario. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí, espero que les haya gustado. Por favor sigan investigando más sobre Docker, porque el conocimiento nunca para. Lo que les he enseñado hoy en día ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Cada vez Docker se va actualizando, va mejorando, suelen aparecer nuevas cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo un poco sobre inteligencia artificial, no habían estos contenedores de aquí que les voy a presentar a ustedes. Vamos a Docker Hub. No estaban los contenedores, por ejemplo, de TensorFlow. No estaban los de Parcho. No están los de LangChain. LangChain es para LLMs, poder trabajarlos todos estos en un pipeline gráfico que es hermoso. Está Ollama. Entonces ustedes acá tienen todos los paquetes. Tienen Ollama, pueden trabajar ustedes con Ollama. Ollama les va a permitir trabajar con los LLMs que hoy en día están siendo tan populares. Cada uno de ellos te va a pedir algunos requisitos adicionales. Tienen que ir aprendiendo. Por ejemplo, si quieren trabajar con la tarjeta gráfica, Docker también puede trabajar con la tarjeta gráfica, pero tienen que ser algunas configuraciones adicionales. Pero eso ya va a partir de ustedes. Ustedes mismos tienen que aprender. De hecho, aquí les da una pequeña ayudita de cómo hacerlo. Tienen que instalar este acá, hacer configuración. Bueno, en Linux es así y demás.
sigan aprendiendo. Docker es una gran herramienta y va a ser una de las mejores herramientas que ustedes van a tener cuando van a escalar, cuando tienen que hacer esto a lo grande.